El Arranque con Maxi Lecky. El comodoro Roberto Federico Mela estudió toda su vida en el Liceo Militar General San Martín. Estuvo también en la Escuela de Aviación Militar, egresado como alférez del Cuerpo de Comando en diciembre de 1957. Siguió la especialidad de navegador de bombardero. Ha volado más de 9.500 horas de vuelo como navegador en aviones de transporte y de bombardeo. Durante el conflicto de Malvinas, con el grado de comodoro, se desempeñó como tripulante navegador de aviones C-130 Hércules, realizando varias misiones en zonas de combate. Entre ellas se destaca el primer aterrizaje de un avión argentino el 2 de abril, tomando personalmente la bandera inglesa principal del aeropuerto y el último aterrizaje y despegue del puerto argentino en la noche del 13 de junio de 1982, descargando un cañón de 155 milímetros y evacuando personal y heridos, en momentos que las brigadas de infantería enemigas lanzaban el asalto final sobre la guarnición patriota, recibiendo por relevantes méritos y heroísmos en acción la condecoración de guerra La Nación Argentina al Valor en Combate, otorgada por el Congreso de la Nación y la Nación Argentina en el año 1993. Estoy frente a un héroe, Roberto. Bueno, gracias. Héroes, yo siempre digo que éramos todos los del escuadrón. Eran 13 tripulaciones y 9 aviones que todos volábamos tipo de misiones como esta que acabas de relatar. Así que me considero más que un héroe, participante de un escuadrón de héroes. Uh-huh. Roberto, cuando vos escuchás esto, ¿no? Parte de las historias, me imagino que a lo largo de los años te vas enterando también de compañeros, de compatriotas que a lo mejor no pelearon junto a vos en diferentes armas, pero sí vas escuchando historias. ¿Qué pensás de Malvinas? ¿Qué pensás del conflicto en sí? ¿Estuvo bien? ¿Podría haberse evitado? ¿Tendríamos que haber buscado otra vuelta antes de realizar esa acción bélica? Sí. La Fuerza Aérea Argentina, a partir del año 1971, por una decisión política del gobierno nacional, hacía vuelos a las Islas Malvinas, prácticamente rescatando del aislamiento a los Kelper, o sea que... Desde el 71. 1971. Esto viene vamos a ir un poquito más atrás. En el año 1965, en las Naciones Unidas, el Comité de Descolonización saca una resolución, entre las cuales había un montón de colonias repartidas por el mundo, pertenecientes a diversos países, y hablando específicamente de Malvinas o Falkland, como decía en ese momento, llegan a la conclusión que había un problema de soberanía. La palabra es muy importante, porque es soberanía, no es problema de interés ni nada. Inglaterra, con su criterio muy audaz, dice, bueno, si hay un problema, entonces vamos a hablar con Argentina. Y lo primero que pidieron facilidades aéreas. Ellos vivían, los 1.200 habitantes que estaban en esos momentos ahí en Malvinas, vivían completamente aislados. Había un buque que hacía una vez por mes una travesía Montevideo-Malvinas y les llevaba las pocas o muchas provisiones que les hacía falta a los pobladores. En cambio, a partir de 1971, primero con aviones y hidroaviones, la Fuerza Aérea aterriza, saca pasajeros, lleva pasajeros. Después, la Fuerza Aérea Argentina hace una pista de aluminio. O sea, el grupo de construcción de Fuerza Aérea hace una pista de aluminio y ahí aterrizan los aviones nuestros. Y después los ingleses, un poco por vergüenza, hacen ya una pista más importante que fue la que se utilizó durante el conflicto. Pero esto es importantísimo, la historia que está relatando, porque primero, ante una resolución de la ONU, Argentina toma la decisión con el gobierno británico de una cooperación. Es importantísimo lo que estás relatando. Y en parte, Inglaterra, para hacer esta cooperación, entiende y acepta que hay un conflicto de soberanía. Ellos no pueden dejar de lado lo que dice la resolución 2065 del año 65, en lo cual hablan de que hay un problema o una cuestión de soberanía, ¿no es cierto? A ellos, yo no sé cómo se les escapó en ese momento. Se ve que tenía muchos problemas de otro tipo, se les escapó que aparecía la palabra soberanía. Entonces, vuelvo a repetir,
La Fuerza Aérea, como instrumento político del gobierno en esos momentos, empezó a hacer vuelos. O sea que la Fuerza Aérea, en el caso particular mío, yo fui 2 veces antes del conflicto en Malvinas. O sea que conocía perfectamente la pista, las instalaciones. El terreno. Hasta conocía la ciudad de Puerto Argentino. ¿Tuviste interrelación en ese momento con algunos kelpers o isleños cuando los llevabas? No porque yo volaba aviones de carga, que eran los C-130 Hércules. No sé si para la audiencia, el C-130 Hércules es un avión cuatrimotor, muy grandote, bastante feo, que es prácticamente para carga. Puede llevar pasajeros, pero los aviones de pasajeros eran otro tipo de aviones que usaba la Fuerza Aérea. O sea que conocíamos Malvinas, habíamos ido a Malvinas, conocíamos el aeropuerto, conocíamos la ciudad de Puerto Argentino. No era desconocido para nosotros. Es más, en el mes de marzo de 1982, nosotros hicimos un vuelo de exploración hasta Georgia del Sur, son unas islas que están un poco más al este de Malvinas, y aterrizamos en Malvinas luego de hacer la exploración. Sin ningún problema. Ahí también hay una base británica, ¿no? En estos momentos. En ese momento había únicamente un escuadrón de fusileros, por decirlo así, pero ahora hay una base importante. Base Mount Pleasant se llama. Fuiste el primero en retirar la bandera inglesa de Puerto Argentino cuando se produjo el desembarco en 1982. ¿Qué recuerdo tenés de ese momento, no? Bueno, fue muy emotivo. El 1 de abril, es decir, el día anterior, nos citan a un sinfín de tripulantes de transporte en la primera brigada de Palomar para una reunión previa al vuelo. No sabíamos exactamente qué pasaba. Ya la cuestión Malvina estaba dando vuelta y se hablaba, pero cuando llegamos en la tarde del 1 de abril a Palomar y nos dan la reunión previa al vuelo, nos damos cuenta que al día siguiente era la recuperación de las islas. Yo integré, por suerte, el primer avión que aterrizó. Salimos de Palomar, Comodoro Rivadavia, ahí levantamos elementos de Fuerza Aérea para implementar la base, que después estuvo durante todo el conflicto, y aterrizamos el primer avión. Tuvimos que esperar un poco porque los ingleses habían dejado en la pista una serie de obstáculos, carritos, tractores rotos, etcétera. Cuando aterrizamos, vuelvo a repetir, que yo conocía el aeropuerto, entonces me dirigí hacia la torre de vuelo, que estaba completamente desolada, no había nadie, se habían ido los ingleses de ahí, y empecé a abrir armario, y en un armario encontré la bandera principal. La bandera principal en estos momentos, yo la traje, fue, vamos, por decirlo así, el primer trofeo de guerra de la Fuerza Aérea Argentina. Yo la traje y la doné a la Escuela de Aviación Militar, que es el instituto nuestro de formación en Córdoba, y está enmarcada ahí en el Salón de Honor. ¿Qué te produce ese recuerdo? ¿Qué te produce personalmente recordar todas estas cosas? Bueno, una emoción muy grande porque casualmente el mes que viene nosotros celebramos 60 años de nuestro egreso, así que pienso ir nuevamente después de bastantes años a sacarme una foto junto a la bandera que traje como primer trofeo. Fue una emoción muy grande cuando trajimos después trajimos otra bandera más chica, pero esa es la principal, que es muy grande. En estos momentos, una anécdota, al estar exhibida en el Salón de Honor, va mucha gente civil a verla. Y apareció hace unos meses atrás un australiano que la quería comprar por 1 millón de libras esterlinas. Mirá vos. Así que tiene un valor no solamente histórico, sino también económico. Claro, claro. ¿Qué edad tenías durante la guerra? 46. 46 o sea años. que viviste por ahí una realidad muy distinta a los chicos que fueron a más infantería. Yo era bastante grande, por lo menos. Era comodoro. Yo era comodoro, 46 años cumplí durante la guerra, 31 de mayo. Así que bueno, saca la cuenta, ahora tengo 81. Me gustaría preguntarte en relación a todo lo que estamos hablando, la historia, y viendo hoy tantos años del conflicto y de la guerra, ¿qué esperás para futuro de Malvinas? Porque hay un sentimiento, yo te diría, enraizado en nuestro pueblo, en nuestra gente, que Malvinas en algún momento va a volver a ser Argentina, o al menos eso es lo que todos queremos, sentimos y anhelamos.
Ahora, viendo la progresión hacia atrás, uno dice, habiendo perdido una guerra, perdimos un gran paso, porque, bueno, si en algún momento había un atisbo de esperanza de poder negociar algo, no sabemos ahora. Y también pensando en lo que representa Malvinas, tanto para los ingleses como para los americanos, geopolíticamente hablando. ¿Qué pensás de eso, de la geopolítica, y por qué es tan importante Malvinas para los ingleses y también para los americanos? Bien, déjame que enganche un poco con lo que decía al principio, que Argentina tenía un corredor aéreo con Malvinas, no solamente que iban y venían aviones trayendo gente, sino que había YPF en Malvinas, Mirá. había gas del Estado en Malvinas, había maestras argentinas en Malvinas. O sea que si hubiéramos seguido con esa política, a lo mejor en estos momentos Malvinas serían nuestras, con el consentimiento de los ingleses Kelper, no sé cómo los llamamos nosotros. Lamentablemente el conflicto echó todo esto por tierra, o sea que hemos vuelto como a punto cero. Para peor, los isleños han quedado enojados, por llamarlo así, con la República Argentina. Ellos, por lo que yo sé, teníamos un oficial de la Fuerza Aérea en la Malvinas, destinado, permanente, porque era el que tenía que coordinar los vuelos, así que teníamos un hombre de la Fuerza Aérea en Malvinas durante todos esos años, desde el 71 hasta el 82. Entonces, ¿qué pasa? Ahora es como empezar de cero. Y viendo el tema geopolítico que vos me preguntás, evidentemente que los ingleses se dieron cuenta que después del conflicto, Malvinas la tiene que retener por ahora, en dado como está la situación del mundo, porque es la proyección sobre la Antártida. Domina el paso del Océano Atlántico al Océano Pacífico por el pasaje de Drake. ¿Por qué? Porque el Canal de Panamá, que es el otro paso que hay, es un paso completamente artificial, por llamarlo así. En cualquier momento ponen una bomba y se queda sin Canal de Panamá. Entonces ellos... Y después también tiene proyección sobre el Océano Índico, o sea que ahí, evidentemente, Inglaterra, y por supuesto lo que vos decís, Estados Unidos, que es un socio muy importante de ellos, la van a mantener. La van a mantener 5 años, 10 años, hasta que a lo mejor el mundo cambie y la geopolítica sea otra, pero yo creo que por ahora no tenemos una posibilidad cierta. Podemos hablar, podremos tener ir con vuelos, porque bueno, ahora están llenos de aviones comerciales, ya no es cierto. Podemos ir de visita, pero ha quedado una herida profunda. Ha quedado una herida profunda. ¿Estás de acuerdo en que se selle el pasaporte argentino cuando se ingresa a Malvinas? Estoy completamente en desacuerdo, pero para ellos es una cosa muy importante, porque después del día de mañana van a decir, señores, ustedes quieren la soberanía acá, pero fíjense, acá han venido, no sé, 45.000 argentinos, por decir una cifra, y no han tenido un problema en que les sellemos el pasaporte que diga Falkland Island. Entonces son cosas que tienen su veredicto a mediano o largo plazo. Yo tengo, después de 35 años de sucedido el conflicto, es probable que vaya a Malvinas. Me sellarán el pasaporte o no bajaré del barco. Pero bueno, es una cuestión importante a tener en cuenta, que a uno le sellen el pasaporte. ¿Cuándo crees que vas a volver? En el mes de diciembre. Ya hemos prácticamente contratado un crucero que va todo sale de Valparaíso, por todos los fiordos, pasa por Punta Arenas, Ushuaia, Cabo de Hornos, o sea, pasaje Drake, Malvinas, bueno, Puerto Madryn y regreso a Buenos Aires. Así que voy a ir, y mi idea principal, aparte, bueno... ¿Eso lo vas a hacer a nivel individual o lo No, haces? voy con mi señora, una hija y una nieta. ¿Lo haces por eso, en parte el viaje, porque necesitas de alguna manera volver a Malvinas? ¿Cerrar un círculo? Tengo que cerrar el círculo. No me gusta que me sellen el pasaporte, pero necesito cerrar el círculo después de 35 años. ¿Te quedó algo, algún recuerdo, algo que quieras visitar específicamente? Me gustaría ir a la pista de aterrizaje, que no es la actual donde está la base aérea inglesa, sino que es donde operábamos nosotros.
Esa pista a mí me trae muchos recuerdos del primer vuelo y de otros vuelos, por supuesto, también que hicimos, y del último especialmente. El último vuelo, y les hablo muy rápido del último vuelo. El último vuelo nosotros llevábamos un cañón de 155 milímetros del ejército. El cañón de 155 milímetros es una mole impresionante que pesa casi 20 toneladas. Apenas entraba en el avión. Pero hacía falta, ya se habían llevado 2 antes en vuelos de C-130 Hércules. Y hacía falta un tercero, porque era lo que se utilizaba para mantener a la fragata enemiga lejos del alcance. Fue un vuelo prácticamente todo nocturno, mal tiempo, es decir, todo complicado. Y cuando llegamos a Malvinas, creíamos que no íbamos a poder aterrizar. ¿Por qué? Porque prácticamente a muy pocos kilómetros de Puerto Argentino se estaba desarrollando todo el combate terrestre. Era terrible, un aspecto dantesco del combate terrestre. Estábamos en un, como digo yo, en un balcón privilegiado en la cabina del avión viendo trazadoras, explosiones, bengalas, etcétera. Así, sí, una imagen que debe ser difícil recordar, ¿no? Hay un cuadro que lo pintó un señor que fue oficial de Fuerza Aérea, muy interesante, que muestra eso. Yo acá tengo claro, no lo podemos ver, pero tengo un pendrive con todos esos cuadros y esas cosas. Y fue un espectáculo dantesco. Tanto es así que cuando llegamos, en medio de toda esa varaunda, pensábamos que nos iban a decir que nos fuéramos, y sin embargo no, nos dijeron que aterrizáramos porque necesitaban el cañón. Aterrizamos, no se pudo bajar el cañón de primera instancia porque había que moverlo de un lado para el otro, se trababa, la cabina era muy chica, y entonces nos ordenaron abandonar el avión porque venía una PAC inglesa. PAC significa Patrulla Aérea de Combate inglesa, de aviones de combate, que se ve que algo habían visto en el aeropuerto, algún movimiento, y venían a buscarnos. Tuvimos que cortar los motores, abandonar el avión, tuvimos que estar casi 1 hora al costado de la pista, en medio del barro, caía agua, nieve, era bastante frío. Bueno, y después en un momento determinado se va esa patrulla aérea de combate inglesa, bajamos el cañón, subimos al avión y despegamos. Y bueno, volvimos... Todavía no sabemos por dónde pasamos, pero Roberto, volvimos. ¿cómo crees que fue en general el accionar y el desempeño de la Fuerza Aérea durante todo el conflicto? Bueno, es inmodesto lo que voy a decir. Acá tengo un librito que después te puedo dejar uno si querés, en el cual hay acá un viejo estratega chino, 500 años antes de Cristo, Sun Tzu, dijo: si quieres saber cómo te fue en la guerra, pregúntale a tu enemigo. Acá están todas lo que dijeron, por decirlo así, nuestros enemigos, ingleses y norteamericanos, especialmente, voy a hablar del escuadrón nuestro, pero ¿sí? En general se aplica a toda la Fuerza Aérea. Por ejemplo, a pesar de los heroicos, esto lo dice el secretario de Marina de los Estados Unidos. No es que lo estás diciendo. No lo dice Juan Pérez. Secretario de Marina de Estados Unidos en el año 1983 eleva un informe al Congreso de la Nación de ellos y dice: a pesar de los heroicos esfuerzos de los pilotos de los Sea Harrier, los británicos nunca lograron algo que se aproximara a la superioridad aérea sobre Malvinas. O sea, es una cosa que se habló mucho, sí, la superioridad aérea. No. Lo dicen los norteamericanos esto. Incluso aviones de transporte argentinos fueron capaces de aterrizar en Stanley hasta la misma noche anterior a la rendición, o sea, el avión nuestro. Esto para darte una idea de lo que puede encontrar acá. Acá hay un señor, un coronel británico, vicedirector de Estudios Estratégicos de Londres, también un tipo que se preocupa y dice: lo que nos produjo una enorme conmoción fue saber, para que lo diga en inglés, conmoción, la flema, fue saber que los argentinos habían volado con sus Hércules a Puerto Stanley hasta el último día del conflicto. Es decir, que ellos nunca pudieron controlar el espacio aéreo, nunca. Lo controlaban por momentos, es decir, porque si no, no hubiéramos... ¿Sabes cuántos barcos les hundimos a los ingleses? La aviación, cuando digo la aviación argentina es la Fuerza Aérea más la aviación naval. ¿Tenés idea de cuántos barcos? Decime. 8 barcos.
Qué bárbaro. Nunca la Armada Británica había perdido tantos barcos fuera de la Segunda Guerra Mundial, por supuesto. 8 barcos durante todo lo que duró el conflicto, casi 3 meses. 8 barcos hundidos, 5 fuera de combate. 5 fuera de combate significa que el barco tiene que ser retirado de la zona de operaciones y ser reparado en algún lugar. Y 12 averiados de distinta consideración, que pudieron seguir trabajando o navegando, pero con avería. ¿Hubiese cambiado la historia de la guerra si no hubiesen violado los ingleses la zona de exclusión y el general Belgrano no hubiese sido hundido? Es una pregunta difícil de responder. Yo creo que ellos, el tema del general Belgrano fue una represalia por lo que había sucedido el 1 de mayo. El 1 de mayo se inician las acciones bélicas propiamente dichas, con un bombardeo que vienen aviones desde la isla Ascensión, bombardean la pista porque ellos, por supuesto, ¿qué querían primero? Dejar la pista fuera de servicio para que no hubiera aviones que pudieran decolar. Ese día no pueden lograr que quede la pista fuera de servicio. Entonces, el almirante famoso Woodward lanza, por decirlo así, una ofensiva como para desembarcar el 1 de mayo. Ellos venían a desembarcar ese día. ¿Por qué? Porque habían tenido la historia en Georgia, que en Georgia prácticamente la guarnición argentina se rindió, no digo sin luchar, pero inmediatamente. Entonces ellos pensaban que venían, bueno, entonces los argentinos... Que iba a ser fácil. Iba a ser fácil. Y la Fuerza Aérea salió con toda su aviación que podía, y Woodward recibió varios impactos, los buques, y retiró la flota. Era una flota de 60 navíos. Es increíble que, digamos, estamos hablando de la flota naval por excelencia. La tercera del mundo, por decirlo así. Y se retiró, y entonces, en represalia, hundieron el Belgrano. Es decir, la Thatcher no podía concebir que se retiraran de una operación que prácticamente ellos concebían como una cosa fácil. No, lo del Belgrano fue terrible, y pensando, y además la cantidad de vidas que se llevó un barco que ni siquiera no había entrado en el conflicto porque estaba en la zona de exclusión. Fue un crimen de guerra, hay que decirlo con todas las letras. Así es. Yo creo que sí, porque estaba fuera de exclusión. Es más, la mayoría de la tripulación estaba en descanso. Claro. No estaba en sus puestos de combate. O sea, sí. Fue un asesinato en masa. Mati, querías preguntar. ¿En algún momento creíste que la guerra era ganable o...? Yo creo que en algunos momentos, especialmente después del 30 de mayo. El 30 de mayo, ¿qué sucede? Sucede algo interesante. El 30 de mayo, una escuadrilla conjunta compuesta de aviones de la Armada y de la Fuerza Aérea, 2 de la Armada con Exocet y 4 de Fuerza Aérea con bombas, atacan al portaaviones Invencible. No hay ninguna duda, pese a que los ingleses hasta el día de hoy lo niegan, de que el Invencible fue averiado ese día. No fue hundido, lamentablemente, pero fue averiado. A partir de ese momento, los ingleses creo que tomaron conciencia de que podían estar perdiendo la guerra. Es más, lo dicen en algún momento en sus libros. Sí. Lo dice Woodward, sí. Lo dice el que estaba a cargo de las tropas terrestres. O sea que ellos mismos se dieron cuenta de que, pese a todos los refuerzos que habían pedido y que les habían mandado, llegaron a conformar una flota de 120 navíos, entre navíos de guerra y navíos auxiliares. 120. Una flota realmente para atacar a un país de tercera generación como éramos nosotros. Así que... Roberto, te quisiera preguntar muchas cosas más. La verdad que te metería en la actualidad, te metería en cómo ves el gobierno hoy encarando algunas negociaciones por Malvinas. Pero bueno, no sé si vale la pena arruinar con política actual
lo que nos estás contando. Tal vez en otro momento lo hagamos. No, ningún problema. Porque me parece que lo que acabas de decir es más importante que la situación política de nuestro país, que muchas veces varía demasiado. Sí. Y la verdad que yo me siento hoy que estuve frente a un héroe, estoy frente a un héroe. Te agradezco. Por más que, bueno, vos hables en general del conjunto y de la gente que obviamente estuvo contigo y que estuvieron juntos y que se acompañaron, y yo creo que toda la sociedad argentina les debe un gran reconocimiento. De a poco eso fue sucediendo a lo largo de los años, pero les debemos un gran reconocimiento por todo lo que hicieron y porque no sé cuántos de nosotros hubiésemos estado dispuestos a hacer, tanto desde la aviación como Matías recién también hablaba de la gente que estuvo en campo, ¿no? Y también obviamente la gente que estuvo en el Belgrano. Les debemos un gran reconocimiento. Sí, es importante involucrar, porque claro, yo hablo de la Fuerza Aérea, pero es involucrar también a las fuerzas terrestres y las fuerzas navales, porque ellos tuvieron su participación. Uno podrá decir, hay algunos desniveles, bueno, a lo mejor en toda guerra sucede algo parecido, pero hay que involucrar a todo el mundo en este asunto. Gracias, Roberto, por haber venido a Radio Sónica y seguramente en algún momento hablemos más de la política actual en relación a Malvinas. Con mucho gusto, con mucho gusto. El comodoro Roberto Federico Mela, un héroe visitando hoy Radio Sónica. El arranque. Toda la información en las mañanas de Radio Sónica.